Hola chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias, y en esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de metodología de la investigación, capítulo 4 y capítulo 5. El capítulo 4, por supuesto, los análisis de los resultados, y el capítulo 5 que corresponde a las conclusiones y recomendaciones. Como de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel y estén muy atentos a toda la inducción que se pueda dar durante el video. Sin más preámbulos, vamos a la clase. Partimos entonces del hecho de que estamos en presencia de una investigación de diseño de campo o experimental. Por lo tanto, ya podemos pasar a hacer el capítulo número 4, análisis de los resultados, justamente porque en este capítulo es cuando comenzamos a hacer mediciones de las variables objeto de estudio. Variables que se relacionan directamente con los objetivos, quienes a su vez guardan una estrecha relación con las interrogantes de investigación justamente ubicadas en el capítulo número 1. Ahora bien, para poder obtener de nuestra investigación esas variables es necesario haber recurrido a la operacionalización de variables, o esa tabla que justamente dimensionalizaba cada una de los objetivos que en este caso íbamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, una vez que obtenemos las variables, a partir de este cuadro resumen, procedemos a diseñar nuestro instrumento de medición con el cual justamente vamos a obtener esos registros que posteriormente analizaremos para establecer esos resultados. Ahora bien, la mayor cantidad de investigaciones científicas implementan como instrumento de preferencia el cuestionario en cualquiera de sus modalidades. Pero esto no quiere decir que el cuestionario sea el único instrumento dentro del proceso de investigación científica. Existen las listas de cotejo, existen las grabadoras, existen cualquier cantidad de instrumentos implementados justamente para hacer el registro, para hacer las mediciones a las variables que justamente estemos investigando, estemos estudiando. Entonces, básicamente el procedimiento de todo investigador es dirigirse a donde se encuentra la población objeto de estudio. De esta tomar una muestra representativa que posteriormente será justamente evaluada con un instrumento, o a esta se le va a aplicar un instrumento. De este instrumento, el investigador debe reunir la información, ordenarla y clasificarla para luego emitir los resultados en función de la población. ¿Ok? Esos resultados, por supuesto, serán resumidos en cuadros o gráficas de distribución. Ese es básicamente el procedimiento que se debe efectuar para poder llegar al capítulo número 4, que son análisis de resultados. Ahora bien, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de elaborar el instrumento, en este caso el cuestionario. Número 1. Las preguntas de un cuestionario no se inventan a capricho. Estas deben tener correspondencia con los objetivos específicos de la investigación. En este caso les mencionaba que es de vital importancia que ustedes hayan desarrollado de forma idónea la tabla de operacionalización de variables. Recuerden que esa tabla, la tabla también conocida como tabla de especificaciones, en esa tabla se encuentran cada uno de nuestros objetivos específicos, y a cada objetivo específico ubicamos de él cuál es la variable que deseamos medir. Esa variable luego es definida y posteriormente dimensionalizada en distintos tipos de indicadores. Estos indicadores son los que nos van a permitir a nosotros hacer las preguntas y posteriormente obtener cuáles pueden ser las posibles opciones de respuesta. Imaginemos un objetivo específico: determinar la calidad del servicio de un restaurante. ¿Ok? Determinar la calidad del servicio de un restaurante. Claramente yo puedo observar que la variable que quiero medir es calidad del servicio en el restaurante. Esa es mi variable que yo deseo medir. Ahora, ¿qué indicadores me permiten medir a mí esa calidad del servicio? ¿De qué manera yo puedo medir esa variable? Ahora bien, aquí tengo varios indicadores.
Trato cortés y amable. Eso es un indicador de la calidad del servicio. Rapidez del servicio. Eso es otro indicador. Calidad de la comida. Ese también vendría a ser otro indicador. Un indicador entonces es aquella forma que yo puedo utilizar para medir mi variable. Aquella dimensión bajo la cual yo voy a hacer las mediciones de mi variable. Justamente partiendo de estos indicadores se formulan las siguientes interrogantes. El trato recibido en el restaurante fue, las opciones de respuesta, cortés, indiferente, desagradable. Vean ustedes que cada indicador que se desprende de mi variable, yo ya lo relaciono directamente con una interrogante que es la que va a estar contenida en mi instrumento. Para el indicador rapidez del servicio, el tiempo de servicio fue rápido, normal, lento. Veamos el tercer indicador, calidad de la comida. ¿Cómo evalúa la calidad de la comida? ¿Cómo evalúa la comida en el restaurante? Buena, regular, deficiente. Vean ustedes que son preguntas muy directas, muy concretas y que no nacen del capricho del investigador. Nacen justamente de la vinculación directa que existen en los objetivos de investigación. Cuando implementamos o cuando vamos a realizar una investigación a partir del método científico, por supuesto, lo primero es delimitar el problema, ubicar cuáles son nuestras interrogantes de investigación y de estas interrogantes desarrollar cuáles serán nuestros objetivos, esos que nos permitirán alcanzar el objetivo general. Esos objetivos específicos, señores, serán de allí, justamente ahí dentro se encuentran las variables que nosotros queremos estudiar. Vamos a pasar a una segunda consideración que debemos tomar en cuenta. Ordenar las preguntas de lo general a lo particular. Ley del embudo. Consiste en colocar al inicio las preguntas más generales y luego las específicas. Un ejemplo sería: ¿acostumbra usted a ver televisión? ¿Sí o no? Si respondió afirmativamente, indique en qué horario, cuál es su canal favorito, cuál es su programa favorito, cuál es el artista predilecto. Vean ustedes que partimos de una interrogante general: ¿cuál es o cuál acostumbra usted a ver televisión? Y justamente de esa se desprenden varias interrogantes específicas. De ser afirmativa la primera, por supuesto. De ser negativa, allí concluiría esa respuesta. No podría pasar a las siguientes porque no tiene una correspondencia directa con esta primera interrogante. Veamos un segundo ejemplo. ¿Posee vehículo propio? ¿Sí o no? De ser positiva su respuesta, señale marca, año, modelo, tipo, color. Vean ustedes que en este caso nuevamente partimos de una pregunta general: ¿posee vehículo propio? Y nuevamente partimos posteriormente a ello a unas preguntas específicas. Obviamente, si el encuestado responde con una negativa, no tendría sentido continuar haciendo las demás preguntas. Eso es muy importante, eso, ¿ok? Es muy importante eso, que exista una coherencia entre la respuesta que da el encuestado con las siguientes preguntas que se le puedan ir formulando. Veamos una tercera consideración: evitar preguntas que abusen de la memoria del encuestado. Es muy importante esto. Por ejemplo, ¿qué lugar visitó usted durante las vacaciones escolares de 1993? ¿Cuál fue la última vez que vio una película en el cine en blanco y negro? Imagínense ustedes hacer preguntas que de alguna manera agoten esa capacidad que tiene cada persona para recordar. Hay cosas que por supuesto escapan a nuestra memoria
y que tal vez estas preguntas no tendrían ningún sentido para nuestra investigación. Tratemos de hacer preguntas justamente que se sitúen lo más posible en el ahora, ¿ok? En el ahora, o quizás nos puedan dar una visión de una perspectiva a futuro, pero no que sean preguntas que retrocedan tanto al pasado, porque es probable que el encuestado, por supuesto, no tenga un recordatorio fijo de tales sucesos o tal respuesta quiero obtener. Entonces es importante eso. Como una cuarta consideración tenemos obviar preguntas sobre temas o conocimientos especializados. Es muy importante tratar de redactar las preguntas en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que el encuestado de alguna manera pueda manejar y pueda responder, por supuesto. Ejemplo, preguntas que no deberíamos hacer. ¿Qué opina usted sobre el desarrollo actual que ha experimentado la nanotecnología? ¿Qué expectativa tiene usted ante el avance de la mecanotrónica? Vean ustedes que esas son cosas que de repente para muchas personas entran dentro del umbral del desconocimiento, y hacer preguntas que exageran en términos muy técnicos pueden de alguna manera hacer que se pierda el sentido de la encuesta como tal, el sentido de esa información que yo quiero obtener. Tratemos entonces de desarrollar preguntas que sean manejables y que podamos, por supuesto, obtener una respuesta concreta de parte de nuestros encuestados. Pasemos a una quinta consideración a tomar en cuenta. En este caso, no incluir preguntas que induzcan a la respuesta. Preguntas guías o preguntas sesgadas, también se les conocen de esta manera. ¿Ok? Hay que evitar el sesgo al momento de hacer las preguntas. Por ejemplo, una pregunta sesgada sería: ¿considera usted que ha sido un fracaso la política económica del gobierno? Ya al yo decir ¿considera usted que ha sido un fracaso?, ya estoy sesgando a que la persona posiblemente responda sí, sí ha sido un fracaso. Muy diferente fuera si yo la formulo de esta manera: ¿qué opinión le merece la política económica del gobierno? Vean ustedes que le doy la oportunidad, a partir justamente de una interrogante imparcial, que el individuo pueda responder bajo su propio criterio y ningún tipo de influencia de parte del encuestador. Entonces es importante tratar de no sesgar las preguntas, tratar de plantearlas de la manera más imparcial posible, de manera que podamos obtener unas respuestas sólidas, contundentes, consistentes y bien, pero bien cercanas a la verdad. ¿Ok? Pasemos ahora a la sexta consideración, sería separar las preguntas dobles, es decir, aquellas en las que se interroga sobre dos asuntos en una misma pregunta. Esto es muy, pero muy habitual en muchos cuestionarios. Preguntas que tienen dos respuestas que no necesariamente son dependientes, son dos cosas independientes. Por ejemplo, ¿le gusta cantar y bailar? Esa pregunta, si le gusta cantar y bailar, es una pregunta que, si ustedes lo logran visualizar, cantar y bailar son dos acciones independientes. Puede haber personas que le guste cantar pero no le guste bailar, como también puedan haber personas que les gusten bailar pero no les gusta cantar. Entonces hay que separar la acción de la pregunta si estas son independientes. Estos son dos acciones independientes, por lo tanto hay que separarla. Una forma correcta sería: ¿le gusta cantar? Sí o no. ¿Le gusta bailar? Sí o no. A menos que las dos sean dependientes, bueno, allí en ese caso se permite. Pero cuando se tratan de dos cosas o dos asuntos que no tienen dependencia alguna, entonces es preferible
hacer las preguntas por separado. La séptima interrogante, o más bien séptima consideración, sería incluir preguntas que permitan verificar respuestas anteriores o preguntas de control, es decir, a partir de cualquier pregunta formule otra interrogante que permita establecer la veracidad de la respuesta emitida anteriormente. Esto es como para tratar de verificar si la persona está respondiendo con la verdad y existe, por supuesto, consistencia en sus respuestas. ¿Ok? Ser consistente es que si dijo sí a esto en este punto, debería responder sí también a la misma pregunta formulada con otras palabras, pero que conduce a una misma respuesta. Un ejemplo sería: ¿conoce usted los principios básicos de la administración? Si su respuesta es positiva, mencione algunos. Vean ustedes que hay personas que pudiesen responder sí, sí los conozco, por supuesto. Pero cuando se les pregunta, mencione algunos y no te da respuesta, entonces se pueden ustedes fijar como investigadores que no existe consistencia. Si la persona conoce los principios básicos de la administración, debería estar en la capacidad de poder mencionarlos. ¿Ok? Entonces es importante eso, es importante buscar la forma de, entre una pregunta y otra, hacer interrogantes que permitan la validación de las interrogantes anteriores. ¿Ok? Otra forma de control consiste en repetir una pregunta, pero con una redacción diferente. Bueno, ya esto lo había dicho. De esta manera se determina si hay consistencia en las respuestas. Hacer la misma pregunta de otra manera, o sencillamente hacemos una pregunta y luego podemos dar continuidad con otra pregunta que permita verificar que la interrogante anterior, o más bien la respuesta dada a la interrogante anterior, es la verdadera. Pasamos a una octava consideración, o más bien novena. A ver, esta fue la séptima, sí, octava. Aquí hubo un pequeño errorcillo. Aquí estaremos hablando de la octava consideración, que sería utilizar escalas de rango para preguntas sobre asuntos muy personales, tales como la edad, el salario. Claro, cuando son preguntas que de alguna manera sabemos que las personas tienden a ser muy celosos con la respuesta que puedan dar, es importante entonces utilizar escalas de rangos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hablamos por su sueldo mensual se ubica entre 200 y 300, 301 y 400. Ven ustedes que aquí estoy estableciendo un rango de posibles respuestas, de manera que el encuestado no se sienta acosado o no se sienta que se le está invadiendo su privacidad. ¿Ok? Que él pueda dar una respuesta y, sin embargo, esta respuesta puede estar dentro de un margen, un intervalo posible. Ahora bien, es también importante tomar en cuenta, en la medida de lo posible, tratar de hacer preguntas cerradas. Preguntas cerradas son preguntas justamente que se le dan opciones de respuesta, porque el tratamiento de las preguntas cerradas, esas preguntas que tienen opciones de respuesta, es más sencillo a las preguntas que se pueden efectuar si son abiertas. Por ejemplo, yo pudiese preguntar cuál es su edad y la persona me puede decir cualquier edad si está dentro de su si está dentro de su comodidad responder. Pero es importante en este caso hacer la mayor cantidad de preguntas cerradas, porque cuando vayamos a hacer el tratamiento, el análisis de las respuestas obtenidas para poder generar los gráficos, cuando tenemos preguntas cerradas, de alguna manera lo que hacemos es sencillamente contar, agrupar por proporciones y luego emitir resultados. Si las preguntas son abiertas, tendríamos que comenzar a categorizar respuestas por respuesta. Categorizar no es más que ver la respuesta que dio una persona con respecto
a una pregunta, una definición que se le haya pedido, y en qué forma se relaciona esa respuesta con otras y otras y otras, para luego posteriormente agruparlas en una sola o en varias, y de ahí establecer o hacer los gráficos que se requieran. Es un poco un procedimiento más complejo. Yo les sugiero consulten directamente con su tutor externo, que es el que les puede orientar con mayor eficacia y eficiencia en relación a esta parte de las gráficas. Es muy importante, es la sugerencia que dentro de mis capacidades y mi humildad yo les puedo ofrecer. Traten de que las preguntas sean cerradas, es decir, les den opciones de respuesta, de manera que a la hora de hacer el análisis de esas respuestas será más sencillo el tratamiento de esa información. Veamos ahora el formato de las tablas y los gráficos que debería estar dentro de su proyecto de investigación. ¿Ok? Comenzamos primero con las tablas. Aquí podemos observar una tabla, esto según el manual de normas UPEL. Esta es una tabla, por supuesto, de doble entrada. Aquí estamos hablando de dos categorías, niveles y modalidades, y la dependencia, totales, oficinas y privadas. Bueno, aquí ustedes van a tener cualquier tipo de entrada, de tabla, por lo general la más sencilla, las que hablan de las categorías y las proporciones. Categoría, proporción y ya está. Por ejemplo, género, masculino y femenino. Y aquí los resultados, tanto masculino, tanto femenino. ¿Ok? Indistintamente del formato o de la estructura de la información, que ustedes contengan en su tabla, de la cantidad de variables que pueden estar midiendo en ella, el detalle es el que estas tablas deben seguir una estructura según el manual UPL. Entonces, comenzamos primero con que en la parte superior, ¿ok? La parte superior izquierda se encuentra la palabra cuadro y al ladito el número del cuadro que estamos ilustrando nosotros. Si es nuestro primer cuadro, entonces colocamos cuadro 1. Si vamos a hacer una segunda tabla, colocamos cuadro 2, pero siempre ese número se encuentra en la parte superior izquierda. Seguido de ello viene el título del cuadro. El título del cuadro, que por lo general se habla de distribución, se habla de proporción, proporción del género con respecto a tal, proporción de los salarios que presentan las personas. ¿Ok? Tratar de que ese sea, bueno, ahí lo que van a ubicar ustedes es el título de su tabla, que por lo general se relaciona con la palabra distribución o proporción. ¿Ok? Seguido de esto, por supuesto, ya vendría el cuerpo de esa tabla. Allí en el cuerpo de esa tabla ustedes van a ubicar directamente las categorías, el valor correspondiente a cada categoría, los porcentajes, bueno, todo depende de las cantidades de elementos que ustedes quieran medir. Estamos hablando de una tabla de distribución de frecuencia y bueno, ahí vamos a encontrar entonces distribuciones, valores porcentuales, probabilidades, todo depende de lo que ustedes quieran medir. Pero justamente va en ese preciso orden. Y finalmente viene la última parte, que es la que corresponde directamente a la fuente. ¿Ok? Colocamos entonces de qué parte se extraen esos datos. Por supuesto, si la tabla la están elaborando ustedes, entonces simplemente colocan fuente, elaboración propia. Repito entonces, el esquema que debe seguir es cuadro, el número seguido del título del cuadro, el cuerpo del cuadro y finalmente la fuente. En esa estructura, en ese orden, es que ustedes van a efectuar o van a realizar sus tablas. ¿Ok? Para el caso de los gráficos, vean ustedes que yo utilizo acá un diagrama circular o diagrama de sectores, y la manera correcta sería primero el gráfico, ¿ok? Seguido de el número del gráfico, gráfico número 1 o número 2, número 3, todo depende de cuál es el número del gráfico que ustedes estén ilustrando, y después de ello es que viene el título del gráfico. Es muy diferente a lo presentado en las tablas. Primero partimos
del gráfico, ¿ok? Luego el número del gráfico, el título y después del título la fuente. Todo va en un mismo bloque, por así decirlo. Observen ustedes que el gráfico y el título como tal van en letras negritas. Y cuando hablamos de la fuente, bueno, aquí tenemos que decir elaboración propia o resultados emitidos por el paquete de cómputo Microsoft Excel, si es que están trabajando con Excel o con cualquier otro programa, otra herramienta de trabajo que ustedes de alguna manera así precisen para la emisión de estos gráficos. Muy bien, pasamos ahora a lo que es el capítulo número 5, que son las conclusiones y recomendaciones. Ya nos acercamos al final de este proyecto, y cuando hablamos de conclusiones y recomendaciones ya es la base a la cual queremos llegar nosotros. Ya esto es el final de nuestro proyecto, por así decirlo. Las conclusiones se pueden concluir de dos maneras. Primero, como un resumen de nuestra investigación, señalar el resumen de nuestra investigación, y segundo, destacando la importancia, la relevancia de haber efectuado esa investigación. Primero, comenzamos con el resumen de nuestra investigación, y ese resumen no es más que responder a las interrogantes de la investigación que nos planteamos en un inicio. Entonces, claro que sí, ustedes van a devolverse a ese capítulo número 1, van a ubicar allí sus interrogantes, y conforme a lo que ustedes obtuvieron en sus gráficas, en su capítulo número 4, ustedes verifican luego qué respuestas pueden dar a esas interrogantes. Si ustedes se plantearon cuál es la calidad del servicio que presenta el restaurante tal, bueno, por supuesto, ustedes debieron haber efectuado unas gráficas que ilustren las dimensiones bajo las cuales se mide la calidad del servicio en ese restaurante. De repente dicen que la atención fue rápida, de repente dicen que la calidad de la comida fue muy buena, y de esa manera ustedes están respondiendo a esa interrogante que se formularon en el capítulo número 1. Recuerden ustedes que esas interrogantes están vinculadas directamente a los objetivos de la investigación. Es decir, tendrán tantas interrogantes como objetivos, o tantos objetivos como interrogantes. Esto da una idea de cuántas posibles conclusiones se puedan dar, y finalizadas cada una de esas respuestas a estas interrogantes, bueno, entonces van a destacar ustedes la importancia de haber efectuado esa investigación. ¿Cuál es el aporte que les brinda? ¿Cuál es el aporte que ésta dedica, o que ésta infunde al colectivo, a las personas bajo las cuales ésta se está beneficiando? Estos se están beneficiando. Vamos ahora a lo que son las conclusiones, a las recomendaciones. Las recomendaciones por lo general proporcionan sugerencias a la luz de los resultados. Una vez que ustedes han efectuado su investigación, ustedes observan cuáles fueron esas respuestas que obtuvieron, cuáles fueron esas debilidades que se pudieron evidenciar, y en función de eso se emiten esas recomendaciones, esas sugerencias. Estas sugerencias pueden ser respecto a la forma de mejorar los métodos de estudio, o se puede sugerir acciones específicas en base a las consecuencias que se observaron. Por supuesto, toda recomendación debe obedecer a una estructura específica. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, sencillamente, primero se señala a quién va dirigida la recomendación, y luego cuál es la acción que se debe efectuar o que se sugiere efectuar. Acá, por supuesto, yo coloco una recomendación a una investigación que de repente se relaciona con la parte de campañas socioambientales. Coloco lo siguiente: al personal de mantenimiento, vean ustedes que aquí estoy señalando a quién va dirigida. Realizar jornadas de saneamiento ambiental dentro y fuera de la institución, sobre todo en aquellas zonas comunitarias susceptibles. Vean ustedes que acá está la línea de acción que deben seguir para cubrir esa
debilidad que se observó. Y esa debilidad yo precisamente la observé en mis conclusiones y recomendaciones. Se van a observar cuáles son las debilidades que pudo haber arrojado ese estudio y en función de ello establecer unas sugerencias, unas recomendaciones que permitan subsanar esas debilidades. Por un lado, si son debilidades. Ahora, pueden también ser sugerencias para mejorar, ¿ok? Pueden ser sugerencias para mejorar, para hacer que las cosas sean mejor, para invitar a que se mantenga los procedimientos que se deban efectuar para que algo de alguna manera continúe con la línea de acción que se ha venido desarrollando. Entonces, las recomendaciones son eso, son esas sugerencias que se emiten a la luz de los resultados y por lo general se enfocan directamente en las posibles debilidades que se observaron o en aquellas recomendaciones o sugerencias que se puedan dar para mejorar algo o para que algo se mantenga. De esta manera, chicos, damos por concluido lo que sería este video instrucción de cómo efectuar efectivamente el capítulo 4 y el capítulo 5 queda de su parte. Tratar de realizar por ustedes mismos, por supuesto, estas partes del proyecto y por supuesto con el apoyo de ese tutor externo que, como lo dije en su inicio, deben apoyarse con una persona que haya de alguna manera recorrido o tenga ese dominio del método científico. Entonces no me queda más que despedirme, no sin antes agradecerles una vez más por haberme visto. Nos veremos entonces en un próximo video. Hasta entonces.